Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra los saluda. Como cada lunes, con mucho gusto, deseándoles que tengan un muy buen provecho. Si es que ya terminaron de comer, si continúan todavía, pues bueno, los vamos a hacer compañía en estos siguientes 50 minutos casi. Una hora. Empresarios. Mi querido Salvador Garrido Márquez, ¿cómo estás? Mi querido Luis Octavio, un placer verte por estos lugares, estando en un programa que seguramente va a estar lleno de consejos, tips y desde luego actividades empresariales y de negocios. Así Luis Octavio. es, mi querido Salvador, pues bueno, yéndonos al invitado que tenemos hoy día, quiero platicarte que yo hasta hace unos minutos estaba de bolsa. En la casa de bolsa. En la casa de bolsa, exactamente. Porque me pidieron hacer una investigación sobre cómo bursatilizar y curiosamente dije, oye, ¿no será un buen tema para traer a la mesa de Entre Empresarios? Y aprovechamos, yo sé que tú tienes, al igual que muchos de los socios de Garrido Licona, grandes contactos y muchos de los invitados que traemos tienen un vínculo, en este caso, con la bursa, independientemente del giro de sus negocios. Efectivamente, Luis Octavio, hoy tenemos a un gran invitado que forma parte de una organización muy importante en México que se dedica al tema de infraestructura y que ha venido creciendo y desarrollando sus actividades de manera relevante, a grado tal que hoy en día ha pasado por este proceso de obtener recursos a través de una bursatilización que parece y se escucha muy sencillo, pero tiene sus situaciones peculiares. Y me parece que este invitado nos va a poder dar información, tips y comentarios acerca de todo este proceso, Luis Octavio. De acuerdo, y pues para estos efectos, como cada lunes, nuestra producción preparó una cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Ramón Casanova. Cuenta con un Master of Global Management en Tulane University, además de un posgrado ejecutivo en alta dirección empresarial por Columbia Business School, entre otros estudios. Actualmente, Ramón se desempeña como CFO de Grupo Hixa, empresa líder en construcción en México y América Latina, donde lidera la gestión financiera y estratégica del grupo. En agosto de 2021, también asumió el rol adicional de COO, ampliando su influencia en la dirección operativa del grupo. Conozcamos más sobre nuestro invitado especial. Queridas y queridos, ya lo vieron, Ramón Casanova is in the house. Vamos a saludarlo con un fuerte aplauso y darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Mi querido Ramón, un placer. Qué gusto verte. Gracias por estar con Ramón, nosotros. querido, qué gusto saludarte una vez más. Bienvenido, por favor, adelante. Gracias. Ya hemos tenido la dicha de platicar contigo. Siempre hacemos mención a otro espacio que anda por ahí, no en tele, sí en radio, que se llama, sin duda, #Asesórate, donde ya estuviste con nosotros en claro. la ocasión, platicando. Y bueno, primero y principal, como cada lunes, agradecerte que te tomes este tiempo para venir a platicar con nosotros, ya que sabemos que, bueno, el mundo de negocios no para, tus obligaciones tampoco, y que además solamente, no las profesionales, sino las personales, y que nos hagas un tiempecito para venirte a platicar con nosotros, lo agradecemos profundamente. Siempre es un gusto estar con ustedes. Se siente uno entre amigos, ¿no? Entre amigos y entre empresarios, que Sin lugar a duda. de eso se trata, justo que vinculemos el mundo de los negocios, del empresario, con el tema de amistad y que bajo ese concepto podamos dar algunos tips, recomendaciones que sean de utilidad pues para nuestros televidentes y amigos que nos siguen. Pues me honran y esperemos que sí sea de verdaderamente utilidad, si no, pues por lo menos que podamos tener un rato agradable y de verdad que muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Siempre muy modesto, mi querido Ramón. Pero bueno. De lujo. Mi estimado Ramón, si puedes darnos de arranque una breve semblanza sobre, digo, muy breve porque también los tiempos pues nos limitan. Claro, si no te diría que nos cuentes vida y hora desde tu infancia a la fecha. Pero no, bueno, tengo entendido... No veo el tequila para algo semejante, ¿eh? Yo tampoco. Y este es un reclamo muy preciso a nuestra producción que esperemos... No es la primera vez que se da este comentario, esperemos ya pronto poder hacer algo al respecto. La estadística. Estamos en televisión abierta y esto nos limita un poco. No, bueno. Pero yo he visto varios espacios donde curiosamente Hay agua. Vasos Bebidas donde no se ve el refrescantes. contenido. Entonces siempre podrá hacerse algo al respecto. Muy bien. Mi querido Ramón, yo tengo entendido que tú eres del norte, del Correcto. estado de Chihuahua y puntualmente de Parral. Cuéntanos qué pasa en la vida que hace que Ramón Casanova de repente hoy día y hace varios años se encuentre con nosotros en Ciudad de México. Híjole.
y luego en forma resumida va a estar muy interesante. Bueno, pues creo que a lo largo de mi carrera profesional fui dando algunos brincos y terminé aquí en la Ciudad de México. Originalmente mis papás, por los estudios, mi papá estaba estudiando en Monterrey, entonces se mudan a vivir a Monterrey y creo que me conciben regio, pero mi mamá, como buena hija norteña, antes de dar a luz, pues regresó a Parral, Chihuahua, que es donde estaban mis abuelos. Entonces tuve la oportunidad, el privilegio de nacer en Parral, Chihuahua, por supuesto que sí. Sin embargo, a los días de nacido regresé a Monterrey, donde estuve los primeros años de vida estudiando kinder, primaria, secundaria, y luego mi familia de manera natural regresó al nicho familiar, entonces regresamos a Parral y ahí empecé una vida, entre otros oficios, después de ser estudiante de banquero. Entré a trabajar a un banco, un gran banco de este país, y al ir teniendo crecimiento en esa institución que me brindó la oportunidad de desarrollarme, primero en las redes sucursales y luego como analista de riesgos, teniendo relaciones con el sector agropecuario, manejando una cartera de clientes, particularmente ya con un enfoque en préstamos. Seguí creciendo en la ciudad de Chihuahua, el mismo crecimiento me llevó a Ciudad Juárez, y esa espina y esa cosquilla de seguir creciendo y aportando y aprendiendo, sobre todo porque encontré en el análisis de riesgos de esta vieja banca donde tenías tenías un banquero de apoyo y tú tenías que armar tus expedientes de crédito, ir a los comités en los tiempos antiguos, te presentabas con gente que tenía gran conocimiento, a exponer el caso y a proponer por qué querías prestarle crédito a una empresa de X, Y o Z industria. Y eso también fue muy divertido porque unos días veías por qué tenías que justificar que a un empresario le ibas a prestar para comprar vacas, y otro día tenías que justificar por qué un empresario quería poner otro hotel, y otro día tenías que justificar una línea de producción porque alguna empresa que transformaba materia prima en producto terminado estaba creciendo o estaba exportando, y eso era verdaderamente excitante porque te ibas empapando de manera muy particular de diferentes negocios, diferentes industrias, y luego cuando hacías bien tu trabajo y prestabas dinero, veías la magia del dinero, cómo se transformaba en fuentes de empleo, en crecimiento, en empresarios exitosos, y se volvía un círculo virtuoso. Y del otro lado también tenía la oportunidad de trabajar con el gobierno, municipios y luego con el Estado, y me dieron oportunidad de ir al sureste. Recuerdo que me ofrecieron ir a trabajar como coordinador ya con un equipo de banqueros a mi cargo en Tabasco. Y francamente, y lo digo con mucha humildad, yo en ese momento no tenía muy claro qué tan cerca estaba Tabasco de Cancún, imaginemos, ¿no? Como muy norteño que era. Sí. Y dije, bueno, pues, ha de estar muy bonito y algo bueno iremos a hacer y aprender. Y en aquellos años, estamos hablando de poquito menos de 20 años, todo el tema de la industria petrolera y el crecimiento exponencial de Pemex hacía que el reto fuera aprender una nueva industria y aprender cómo se manejaba eso en un mercado diferente, con empresarios, con otra cultura, y nuevamente fue muy excitante y vino una nueva oportunidad. Entonces estuve en el sureste, más hacia el este, cuando pensé que en algún momento mi destino me iba a empezar a acercar al norte, pues me fui más hacia el este y terminé en Mérida, Yucatán, donde tuve oportunidad de conocer a más empresarios, otras culturas, otros giros y seguir enriqueciendo mi carrera profesional. Luego viene un cambio más radical y me voy al noroeste, a Baja California Sur, con mayores responsabilidades, equipos de trabajo más grandes, ya con responsabilidades que abarcaban redes sucursales, clientes patrimoniales, privados, el gobierno, empresas, y una gran cantidad de gente a tu cargo, particularmente con unas redes sucursales importantes. Entonces, eso implicaba fortalecer el liderazgo y seguir incorporando nuevas herramientas. Es interesante decir que creo que siempre debe uno tener cuidado en lo que dice y cómo lo dice, y me refiero a esa famosa reflexión de cuéntale a Dios tus planes, ¿no? Porque yo decía, yo soy provinciano, disfruto mucho vivir en provincia, y como que le sacaba la vuelta a la Ciudad de México, ¿no? Decía, no, hay trabajo en algún otro lugar provinciano, vamos para allá, no, la Ciudad de México, el tráfico no.
Y así estuve brincando en varios lugares del país, con muy bonitas experiencias. Luego llegó el día donde decidí, después de 17 años casi en la banca, incorporarme en nuevas cosas, nuevos horizontes. Y la vida de banquero me llevó a tener una espina de más cazabolsero y hacer operaciones más estructuradas, fusiones, adquisiciones, situaciones donde pudiera agregar más valor y expandir mis conocimientos, por un lado aportar, pero por otro lado aprender y volverme un profesional más completo. En este ir y venir de banquero, pues siempre hubo algunas ofertas de clientes con los que haces relación y amistad, de venir a trabajar con ellos. Y yo francamente pues, estaba muy emocionado aprendiendo y desarrollándome que no me daba esa oportunidad. De alguna manera, el destino, después de años atrás haber banqueado a ICSA y a sus dueños, conocerlos y admirarlos, además, me hacen una oferta y la oferta tenía una cosita que yo había evitado mucho, que era vivir en la Ciudad de México, ¿no? Y finalmente, pues accedí. Para sorpresa, hoy diría, aunque nuevamente ojalá que no sea el cuéntale a Dios tus planes, yo diría que no me quiero ir jamás de la Ciudad de México. Soy extremadamente feliz. He encontrado amigos, crecimiento, desarrollo y por supuesto creo que la vida te va dando las herramientas para enfrentar los retos y finalmente mucho de este conocimiento y oportunidad de análisis de riesgos, de estructuras financieras, de manejo de personal, pues me dieron la oportunidad de aceptar el reto de venir a ser el director de Administración y Finanzas de Grupo ICSA y llevarlo junto con sus dueños, sus accionistas y luego después un consejo de administración a una visión con mucho cariño de siguientes pasos y crecimiento en una industria donde creo que, como todas las industrias tiene retos, pero la industria de la infraestructura es tan dinámica, es tan incierto tu futuro porque los proyectos tienen un inicio y un fin, entonces tienes que estarte asegurando nuevos proyectos, pero también tienes que asegurarte de la capacitación y de que tu personal, tenemos gente tan valiosa en el grupo, de repente no sienta que cuando termine X o Y proyecto, su vinculación con la empresa termina, ¿no? Sino tenemos que asegurarles trabajo continuo y nuevos proyectos que también los motiven y también los reten y también los hagan crecer profesionalmente. Entonces, bueno, así es un poquito la historia, un poquito de regio, mucho de chihuahuense y algo de todo nuestro querido país, finalmente chilango adoptado. Has andado dando tumbos por varias partes del país. Fíjate que, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el banco en el que estuviste? Porque no lo comentaste. Aquí estamos abiertos con todo uso, si lo puedes decir. Con mucho orgullo y mucho cariño, Banco Nacional de México. Perfecto, bueno. Ahora, este es un ejemplo y siempre hemos dicho que el emprendimiento, el ser empresario o emprendedor, no radica solamente en establecer una empresa y crear un negocio, sino también se puede emprender y ser empresario dentro de una organización. Y este concepto que tú estás manejando de haber iniciado, estudiaste la carrera, trabajaste, estuviste en una ciudad, brincaste a Tabasco, luego de ahí te fuiste al noroeste y has estado en diversos lugares, es un emprendimiento. Cada etapa de tu vida, cada posición, cada ciudad hace un emprendimiento. Y eso no es fácil. Fíjate que además yo rescato sobre lo que comentabas de los proyectos donde tú formaste parte del equipo al hacer esta especie de pitch para conseguir el fondeo de los recursos para el agricultor, para el sector agropecuario, para el que está, independientemente, lo hiciste parte de ti. Imagino que en ese tiempo también tenías que, de alguna manera, conocer el proyecto de pe a pa para poderlo transmitir, en este caso, con los inversionistas. Y eso, pues bueno, habla también de esta suerte de emprendimiento empresarial, a lo mejor con otros frentes. Creo que eso también es algo muy rescatable, porque vi este gusto con el que nos compartiste al momento de ver materializado el sueño, y una partecita tuya también se siente parte de estos sueños. Claro, creo que no hay nada más satisfactorio que ver materializado tu trabajo. Y cuando ves que aportas valor en lo que haces, qué mejor premio puedes tener profesionalmente. Y esto te conlleva nuevos retos, ¿no? El tema del dinero siempre es un tema delicado. Vienen crisis, vienen momentos donde hay que sortear y vienen cosas inesperadas que muchas veces no estás
preparado, consciente para enfrentarlo. Entonces viene la adversidad, viene el problema y las herramientas que tienes, más un gran equipo de trabajo que siempre te debe respaldar, pues hacen que la magia suceda y salgas nuevamente avante en un reto como hemos vivido tantos en los últimos años, de pandemias, me acuerdo la influenza, crisis financiera subprime, devaluación, cambios políticos, por supuesto, recientemente, cómo no olvidar todos, y parecía que se nos olvidó que fue hace mucho tiempo, pero qué duro fue atravesar por el COVID para todos y qué bueno vernos a todos bien y hoy echados para adelante y regresando a la no nueva normalidad, a la normalidad plus ultra, ¿no? Porque ya el tráfico creo que está en su momento más alto que antes de la pandemia. Total, ya podríamos decir, la pandemia quedó atrás, ojalá ya hayamos aprendido mucho de eso. De acuerdo. Pues, Octavio, tiempos. Sí, con este comentario vamos a hacer la primera pausa del programa, queridos y queridas, en este espacio titulado Entre Empresarios. No se nos muevan o no se nos muevan muy lejos, porque regresamos en breve. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta entre empresarios platicando con Ramón Casanova, CFO para ICSA, empresa que se encarga del desarrollo de la nación y también de otros países en materia de infraestructura. En el bloque anterior nos estaba contando brevemente una reseña sobre su andar profesional desde Chihuahua, Monterrey y zonas norteñas, pasando por Baja California Sur, hasta Tabasco y, bueno, la visión también de un norteño como él, de lo lejos que realmente se encuentra el sureste del país. Y terminamos platicando sobre su vida actual ya en Grupo ICSA. Y mi querido Salvador, por ahí tenías una reflexión respecto del bloque anterior. Así es, hace un momento comentábamos el emprendimiento dentro de una organización, pero también cómo, Ramón, has combinado ese emprendimiento para que a su vez apoyes empresas en lo que era el análisis de riesgo de crédito y el cómo estructurar financiamientos para que estas empresas invirtieran en proyectos y crecieran sus negocios o crearan nuevos negocios, y eso es algo que es fundamental. Y aquí la pregunta es, el tema financiero, ¿qué tan importante o indispensable es en el mundo de los negocios? La parte contable, la parte de ese conocimiento de los números. Yo te diría es indispensable, ¿no? Es como qué tan importante es tener una columna vertebral para movernos. Si no tienes una buena contabilidad, que la contabilidad es todo lo que nutre tus bienes, derechos y obligaciones, y no está en regla, y no está perfectamente planeado, pues eso te va a generar una crisis que ustedes en Garrido Licona, sin lugar a duda, expertos en contabilidad, no te podrías levantar, ¿no? Es fundamental tener una contabilidad sana, unas finanzas sólidas y un equipo de trabajo que sepa, no solamente hacer cargo y abono, como bien lo sabes, ¿no? Es verdaderamente cómo explotar y aprovechar la información para llevarla al mejor puerto y obviamente, bueno, como todo en la empresa y como un cuerpo, es la columna vertebral así de importante. Sin embargo, tienes que tener brazos y tienes que tener piernas y voz, pulmones, y ya serían todos los otros equipos de trabajo, tus equipos de ventas, porque si no vendes lo que haces, pues cómo vas a crecer, cómo subsistes, un equipo de cobranza, porque si no cobras tu trabajo, entonces cómo vas a subsistir. Y así cada elemento en una organización es verdaderamente fundamental para hacer un todo. Pero te lo voy a volver a decir, creo que la contabilidad es, sin lugar a duda, la columna vertebral. Oye, incluso una visión financiera que es como lo que hoy día tú traes como parte de estos assets, porque al final del día la parte financiera también te va a ayudar a visualizar el panorama futuro, también cómo vas a asegurar la subsistencia del mismo negocio. ¿Esto cómo? Pues analizando riesgos, analizando abastecimientos si tienes materia prima, y esa es la parte fina que también los financieros se dedican a hacer, ¿cierto? Siempre, ciertamente. Es tan básico como cuando le enseñas a tus hijos a ahorrar,
para el futuro, para ese gran proyecto, pues lo traspola, sí, evidentemente es técnicamente mucho más complejo, pero la empresa tiene que tener provisiones, tiene que tener riqueza, tiene que tener una estrategia. Si una empresa aspira a crecer, necesita capital de trabajo. Todos sabemos que cuando tú fundas un negocio, pues pones tu pequeño capital como pyme y un sueño, y eso empieza a encender una maquinita de producir, dar un servicio o transformar una materia prima en un producto terminado y empezar a generar un círculo virtuoso de vender, cobrar, crecer. Sin embargo, un negocio no puede subsistir solamente de su puro capital. Tendría que tener unos márgenes, que no sé qué negocio tenga los márgenes suficientes como para decir, yo puse 10 pesos y ahora tengo miles de pesos. Necesitas aliados que te ayuden en ese crecimiento. Necesitas, claro que sí, reinvertir tus utilidades para poderle dar mayor patrimonio a tu negocio, pero necesitas banqueros, necesitas casas de bolsa, necesitas fondos de inversión, necesitas herramientas financieras que pongan ese eslabón para que la maquinita siempre esté funcionando, y no existe un negocio con crecimiento que no demande capital de trabajo. Me encanta porque me recuerda también, Salvador, a un comentario de la deuda inteligente, no tenerle miedo a la deuda inteligente, la deuda estratégica, esa deuda que vas a encaminar para el crecimiento de tu negocio, no solamente endeudarlo, por salir de compromisos, vaya. Sí, eso es definitivo. Yo creo que la deuda se adquiere para invertir. Si tú utilizas la deuda para gastar, ahí viene precisamente el problema, ¿no? Y bueno, llegaste justo por este conocimiento financiero, esta experiencia, esta situación que estás comentando, finalmente te incorporas a ICSA. Platícanos de ICSA. ¿A qué se dedica? Con ¿Qué mucho es gusto. el grupo? Porque es un grupo de verdad que hoy en día está tomando una relevancia en el país muy importante. Gracias. Sin duda, la experiencia de mi vida. Encantado de haber tenido la oportunidad de llegar a Grupo ICSA y ser parte ahora de su crecimiento. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer infraestructura de todo tipo, ya sea marítima o terrestre, y podrías pensar en nosotros cuando ves que alguien está haciendo un muelle, una escollera, un dragado en un río, en una presa, o están haciendo una nueva carretera, o un centro de distribución, o un distribuidor vial, o un segundo piso, o un hospital, ¿no? Incluso una cárcel, un centro de distribución de algún negocio como pudiera ser un gran mayorista. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos. Evidentemente, como toda empresa y como todo empresario, sus dos fundadores con la ilusión de crecer, de aportar valor. Creo que sí, hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la vida y el crecimiento de este país, construyendo proyectos a lo largo y ancho de México, y además orgullosos como empresa mexicana de exportar talento, y hoy tenemos operaciones en varios países de Latinoamérica, y en el equipo de trabajo tenemos gente, trabajadores, colegas, y por supuesto muchos mexicanos, somos casi 4,000 personas, pero también tenemos el equipo de liderazgo complementado con profesionales de algunos países del mundo que nos aportan muchísimo valor y experiencia. Y nuevamente viene el tema de una empresa que quiere crecer y que además en el tiempo la infraestructura no solamente es, algunos dirían de manera burda, llegar y empezar a colar cemento y empezar a construir, ¿no? Tiene que ver desde con qué recursos lo vas a hacer. Y si entras a proyectos más grandes como podrían ser el cómo se hace una concesión carretera, cómo se hace una asociación público-privada, pues evidentemente requieres un capital, y eso requiere de apoyo de especialistas financieros que apuesten, que tengan la confianza de decir, ok, lo que tenemos que hacer aquí sí lo sabes hacer. Uno de los grandes ingredientes que falta en la ecuación es el dinero, y nosotros vamos a poner el dinero para que ese proyecto sea una realidad. Y así fue como nos propusimos crecer, generar confianza. La confianza se gana con experiencias buenas, positivas, con entrega de buenos resultados, y creo que ahí puede valer el comercial. Grandes esos resultados ya después de casi una década de ser acompañados por Garrido Licona. Muchas gracias. ¿No? Y que finalmente es ese entrelazar relaciones estratégicas con empresas que generan valor. Y pues bueno, vino un nuevo hito para el grupo, que fue cómo aseguras que la llave, lo que decías, el dinero, ¿cómo lo llamaste? La deuda inteligente. Deuda inteligente sea realmente deuda inteligente y te genere valor. Y pues cuando creces, como también lo dijimos hace un rato,
necesitas capital de trabajo. ¿Y cómo puedes enfrentar esos retos? Pues teniendo diversas fuentes de financiamiento, porque hay otra reflexión que dicen por ahí que los banqueros, y lo digo como ex banquero, le prestan al que no tiene, ¿no? Y cuando no tienes es más difícil conseguir. Entonces, ¿cómo te aseguras que cuando tienes momentos buenos puedas construir una base sólida para que haya la suficientemente confianza que en esos momentos críticos o en esos proyectos especiales sí tengas ese financiamiento, esos recursos? Y entonces, pues obviamente creces tus relaciones con los bancos, reinviertes tu capital, pero no es suficiente, y entonces, lo que bien comentabas, pues tuvimos que acudir a nuevas herramientas, como es el mercado de valores, y al público inversionista, también abogando por su confianza, empezando a platicar nuestra historia, porque no es lo mismo sentarte con dos grandes banqueros a platicarles un proyecto, a tener que dirigirte al mercado de valores y a través de todos sus representantes y sus intermediarios y decirle al público inversionista, decirte a ti, oye, de tus ahorritos, pon un pedacito en Grupo IXA, una empresa que está haciendo cosas diferentes, que agregan valor, construyendo un mejor México, y que tu dinero va a tener un bonito retorno, porque es una deuda inteligente, es un dinero que se está invirtiendo en proyectos que generan valor y un retorno. Y así fue como empezamos a hacer nuestro pinino en el mercado de valores. Es un reto, no es, lo platicábamos antes fuera de cámaras, no es una receta de cocina. Realmente creo que nadie está preparado. Sin embargo, cada vez hay más herramientas, hay más guías. Evidentemente buscamos esas guías, las encontramos en una certificación Prime que hoy existe para empresas que buscan hacer su debut y emitir deuda a través del mercado de valores, donde la Bolsa Mexicana de Valores misma, Viva, Bancomex como banca de desarrollo, te hacen un acompañamiento y te dan una guía de las cosas por lo menos básicas que debes de cumplir. Es como un checklist y tú empiezas a correr el checklist y tienes retroalimentación de profesionales y buscas un despacho que te acompañe y empiezas a preparar la empresa en algo que le llaman y que escuchamos mucho la institucionalidad, ¿no? Es decir, que todo lo que tú haces tiene procedimientos, tiene estándares de calidad y que no simplemente tomas decisiones arbitrarias por saliva o porque alguien dijo que así debería de ser, ¿no? Hay un procedimiento que hace constar que lo que vas a hacer está perfectamente respaldado y documentado y mitiga riesgos y le da seguridad a la operación del negocio. Entonces, obviamente, en este andar, pues tenemos que tener un despacho de auditoría confiable, un despacho que certifique nuestra contabilidad, y luego tienes que abrirte escrutinio de terceros que empiecen a emitir su opinión, como son las calificadoras independientes, y que digan cómo haces tu negocio, porque abriste las puertas de tu casa, es decir, tu empresa, y les dijiste, pueden entrar y revisar, y al respecto, por favor, pronúnciense, y son las famosas calificaciones de riesgo de corto y largo plazo, y son estos análisis tan profundos que se emiten y que también le permite a los tomadores de decisión del mercado, pues, decidir si quieren o no apostarle de diferente forma a un negocio. Logramos, después de tantos checklists, ir y venir, esa bendita certificación Prime, y mandatamos a 2 instituciones financieras para que fueran nuestros intermediarios colocadores en el mercado de valores, y hace varios años hicimos el debut y nos convertimos en lo que le llaman una empresa pública. La transición no es menor porque tienes que, como ya decía, institucionalizar la empresa, tomar decisiones colegiadas, invitar a un consejo de administración a profesionales independientes que también son parte de las decisiones, y luego tienes que, por responsabilidad de compromiso y regulación, cada 3 meses estar reportando toda tu información financiera, tus movimientos, tus ingresos, tus gastos, tu deuda, y además cualquier otro evento en el momento que suceda, estás obligado a hacérselo conocer al público inversionista. Contratas un director del management nuevo, hay que informar. Tienes un evento adverso o un evento que festejar, ganas un gran contrato para hacer un nuevo proyecto, hay que informar. Es decir, tienes que ir de la mano comunicando, y es aprender nuevamente también a esto, que no todo el mundo, y como empresas familiares estamos siempre listos para decirle al público, así tan abierto, al público en la televisión,
esto somos, esto hacemos y nos pueden juzgar. Claro que sí, aprendiendo, retroalimentando y basados en la mejora continua de tener una mejor y más bonita empresa y de seguir narrando una historia. Pues creo que todavía nos quedan muchos años por venir y muchos retos que enfrentar para poder decir que somos una empresa, porque no de 100 años un día, nosotros ya no vamos a estar, pero las bases y los fundamentos para eso los tenemos que sembrar desde hoy. Fíjate que acabas de comentar esto de aún nos queda mucho por hacer, tienes toda la razón. Estamos pasando por un momento muy importante que es el cambio, en este caso de un sexenio, en donde la 4T está continuando. Hay muchas dudas, muchos comentarios. Recientemente Claudia Sheinbaum hizo una presentación ante el Consejo Coordinador Empresarial en la cual confirmó que obviamente tienen una visión de apoyo al empresario, desde luego de fiscalización. Los empresarios ya hicieron este acuerdo con ella de invertir. Se habla de 42 mil millones de dólares de inversión y de un tema en donde se prevé un crecimiento e inversión en infraestructura. Y me parece que ahí es donde viene la oportunidad para ICSA y para muchos empresarios que estén vinculados con el tema de infraestructura, de servicios y de muchos aspectos. Y me parece que hoy lo que tenemos que hacer es invertir, creer en el país y pues sea quien sea, lo he comentado, el que esté hoy en día en el gobierno o como líder para darnos esa orientación, nosotros como empresarios tenemos que sumarnos a este esfuerzo y ser partícipes y hacer lo necesario, lo que nos toca para crecer la economía y el país. Eso es lo que me parece que nos debe de mantener hacia adelante. Y bueno, ICSA va a tener esa situación. Octavio, los tiempos, ¿verdad? Yo creo que estaría buenísimo que Ramón nos desarrolle este raquetazo de revés que le tiraste, porque creo que tiene una muy buena respuesta, pero evidentemente los tiempos pues nos comprometen, queridos, queridas. Así que vamos a hacer una pausa más aquí entre empresarios. Ustedes vayan por un fresquito, nosotros aquí seguimos charlando, pero los invitamos a que se integren en la conversación regresando de esta breve pausa. Ya volvemos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos a la recta final del programa del día de hoy entre empresarios, platicando con Ramón Casanova, CFO para ICSA, empresa especializada en el desarrollo de infraestructura y que ya nos platicaba, no solamente está enfocada hoy día en México, sino en otros países. En el bloque anterior, nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez, esto ya sonó como en el capítulo anterior de Entre Empresarios. Sí, andas muy nostálgico. Salvador Garrido Márquez nos contaba, pues dio una reflexión sobre el compromiso que tenemos, o en este caso el empresariato, sobre lo que se visualiza dentro del país. Este compromiso, y jalando precisamente el hilo de lo que hace ICSA sobre el desarrollo de la infraestructura, sobre hoy día la electa presidenta Claudia Sheinbaum y el proyecto de nación que tiene por delante, todos los cambios que se avecinan, estas pláticas que ha habido con el sector empresarial y los compromisos que los empresarios tienen. Dio una gran reflexión mi querido Salvador, de la que ya no hubo una respuesta por parte de mi querido Ramón, ya que nos tuvimos que ir al corte. Pero mi querido Ramón, te regreso la bocha para que con ese talento característico pongas un pase de gol. Como dicen, mi querido Ramón, de esta no te salvas. Bueno, francamente emocionado de la reflexión, pregunta y reflexión que nos comparte Salvador, de alguna manera el tema de cómo vemos, pues nos encanta que ya pasamos de este tema llamado distracción elecciones y nos podemos poner a trabajar todos y apoyar a nuestra presidenta electa. Sin lugar a duda, México... y cuando tienes oportunidad de platicar con empresas extranjeras o fondos que invierten en México, es bien
excitante ver cómo se expresan diciendo siempre, México es un gran país para invertir, México siempre es una gran apuesta y bueno, pues, qué mejor que nosotros como mexicanos de decir, en efecto, somos gente trabajadora, somos un país a lo largo y ancho, tanto norteños como sureños, un gran país, somos una cultura de trabajo, tenemos la oportunidad de tener el país consumidor más grande del mundo de vecino, tenemos la oportunidad de que todavía tenemos mucho por hacer en energía renovable, todavía tenemos que hacer mucho en infraestructura, todavía nos faltan muchas carreteras por construir, hospitales, en fin, yo creo que estamos viviendo un momento donde ese nearshoring y esa vecindad nos permiten exponenciar el crecimiento y deberíamos estar todos enfocados en echarnos para adelante y entender que deben venir tiempos muy buenos, tiempos de conciliación. Yo creo que a todos como mexicanos y parte de un proceso nos distrae las elecciones y los partidos y etcétera. Sin embargo, al final del día, pues también en nuestras casas, nuestras familias nos dicen, hey, ponte a chambear, que aquí hay que comer, hay que surtir la despensa y tenemos sueños y anhelos como personas, como familias, como empresas. Y yo podría decir, no puedo estar más orgulloso que nunca de ser mexicano y entusiasmado como nunca de todo lo bueno que nos viene, no nada más en infraestructura, ¿no? En fuentes de empleo, en crecimiento, tenemos finanzas sanas, tenemos unas reservas internacionales que nos respaldan. O sea, realmente hay tantas cosas buenas que luego a veces se nos olvida decir y me encanta que lo reflexiones así porque no podría estar más de acuerdo. Viene mucho crecimiento en infraestructura y de la mano, como la infraestructura es construcción y la industria de construcción es lo que más aporta al crecimiento del PIB de un país, pues nuevamente tenemos que celebrar que vienen tiempos de bonanza para todos. Pero en el caso de empresas como ICSA particularmente, algo que me llama la atención y que además me parece totalmente destacable y rescatable es que sí está bien el concepto de nearshoring y se ha ahondado, se ha platicado mucho y creo que es una gran oportunidad para el país, pero en el caso de ICSA, que puntualmente es primera mano, es decir, es primera fuente en la construcción y el desarrollo de esa infraestructura, eso se traslada a que esos ingresos se mantienen en el territorio nacional, es decir, estás construyendo, pero estás construyendo y además lo estás construyendo en el país. Es parecido, pero no es igual. Tú le das apoyo a estas empresas que vienen y necesitan o que vienen a invertir un capital y tal, tú les pones toda la infraestructura, les pones la mano de obra, por decirlo de una forma, el talento creativo, el talento en producción, pero esta parte lo que le aporta ICSA, a diferencia de solamente maquilar, como se conoce muchas veces la maquila, que de la maquila una parte se queda aquí y mucha parte se va para afuera, en el caso de lo que hacen ustedes se queda aquí y eso creo que también es algo que hay que destacar y rescatar. Sin duda, nos llena de orgullo lo que hacemos porque al final, como bien lo dices, de repente tenemos el privilegio y la oportunidad de adjudicar un nuevo proyecto que desarrollar, una carretera en Tamaulipas, y tenemos que llegar y, por supuesto, inmediatamente hacer el scouting de la gente que nos va a acompañar a desarrollar el proyecto. Revisamos toda la proveeduría local, porque además que somos mexicanos, también somos muy responsables y respetuosos de las subeconomías regionales. Entonces, si tenemos el privilegio y la oportunidad de ir a trabajar a algún estado de la República, pues el compromiso inmediato con las cámaras de la industria de la construcción, con los contratistas locales es cuál es el valor que nos pueden agregar. Evidentemente para todos se vuelve un círculo virtuoso porque pues si ya tienes la mano de obra especializada o ya tienes el proveedor en el sitio, ¿qué tienes que estar volteando a otro lado para llevar a alguien de fuera? ¿No? Talento hay a lo largo y ancho del país. El chiste es tener la voluntad de respetar eso y evidentemente tener una mecánica de subcontratación y de integración de gente a la línea de batalla, a generar el trabajo, y yo no podría estar más de acuerdo. Nosotros vivimos y sentimos lo que es el desarrollo de primera mano, desde la mano de obra hasta los servicios más especializados que podamos imaginar vinculados a desarrollar un proyecto de infraestructura. Sí. Muy bien. Fíjate que hace un momento estabas comentando de cómo ICSA pasa de ser una empresa familiar a una empresa que cotiza ya en bolsa. Bueno, no cotizamos, esperamos un día tener el privilegio de hacer, emitimos deuda. Perdón, efectivamente, colocaron deuda precisamente, porque eso es muy importante también y es indispensable.
Y bueno, viene un proceso en donde yo creo que este mismo proceso, si lo aplicamos en varias empresas e incluso en el país, nos puede servir de muestra para poder hacer crecer nuestras empresas y nuestra economía. En el caso de ustedes, empezaron con capital, fueron identificando proyectos. Yo conocí justo hace ya algunos años a los accionistas. Fidel Camarillo, mi socio, es quien nos atiende directamente. Le mando un saludo por ahí a Fidel, por ahí debe estar. Y bueno, pues de alguna manera hicimos este recorrido, este camino, y me ha tocado ver cómo está creciendo la empresa. Y empezó con deuda y más deuda e inversión, y se incorporó gente, y bueno, hicieron esta colocación de deuda que incluso impulsa que las personas, el público en general, como bien apuntas, invierte y participe. Pero hablas de que este proceso siguió una institucionalización, el gobierno corporativo, toma decisiones acertadas, compartidas, un tema de pasar de una empresa familiar a una empresa en donde hay una gobernanza en conjunta por un consejo, obviamente guiada por ti, por sus socios y por el presidente del consejo y por varias personas que han venido tomando decisiones y que han seguido creciendo basándonos en deuda. Y lo comento porque hoy el principal cuestionamiento que le ponemos a la administración es deuda. ¿La deuda es mala? Y la respuesta es no. No es mala en la medida en la cual se administre correctamente. Y me parece que como país todavía podemos y tenemos un grado de posibilidad para seguir adquiriendo esta deuda en la medida en la cual invertamos correctamente en infraestructura y en todos aquellos activos que hacen o hagan, promuevan que el país crezca, que la economía crezca. Y ahí es donde viene precisamente tu visión como financiero. ¿Compartes este comentario? Sin lugar a duda. Pero creo que no puede ser solo deuda. Tiene que haber compromiso del empresario de reinvertir utilidades. Tú no puedes dejar un negocio que se endeude y estar disfrutando plenamente a costa del dinero de otros. Creo que el mensaje más importante que debes mantener siempre es finanzas responsables, reinvertir tus utilidades y que ese crecimiento sea en conjunto. De otra manera, creo que la confianza no se genera al grado de que siga todo ese acompañamiento. O sea, algo que admiro mucho de mis jefes es precisamente ese compromiso a que la empresa sea una versión mejor de sí misma cada vez. Y eso, como administrador de un negocio, te da las herramientas para verdaderamente generar esa confianza y que se disparen estos dispositivos o mecanismos de financiamiento, porque más que verlo como la palabra deuda a veces es peligrosa, ¿no? Yo le diría más, dices, oye, no, ¿lo quieres usar fancy? No es ponerle un adjetivo bonito, es decir, es un financiamiento porque está enfocado en la productividad. No es que yo quiero deber, es que estoy tomando la confianza de unos recursos para transformar algo, generar valor y transmitir de regreso ese recurso con una parte de ese valor y que sea un círculo virtuoso, a donde hasta ahorita hemos sido muy favorecidos con cada una de las emisiones que hemos ido a hacer en el mercado, con las grandes instituciones financieras de este país que nos han apoyado y nos siguen apoyando y obviamente pues con el compromiso que tenemos en todo el equipo de administración de ser prudentes y ser muy responsables en el manejo de estos recursos que están teniendo la confianza de depositar en nosotros. De acuerdo. Oye, ¿y qué viene de planes? Antes de pasar tenemos un ejercicio que le llamamos el ping-pong de negocios, que ya te explicaré en breve. Okay. Pero si nos puedes decir en un par de minutos, en un minuto, en algo muy, muy corto, planes inmediatos o a futuro para ICSA. Planes inmediatos y futuros, podríamos decirles, estamos fortaleciendo el gobierno corporativo. Estamos muy orgullosos de estar comprometidos con todo el tema de sostenibilidad. Contratamos un director de sostenibilidad a finales del año pasado para verdaderamente desarrollar y particularmente, además de desarrollar, generar los famosos KPIs, que es los indicadores de seguimiento al compromiso que tenemos con el negocio, con cómo hacemos el negocio, con el gobierno corporativo, con las comunidades donde participamos y, sin lugar a duda, con el medio ambiente, ¿no? Siempre hemos sido una empresa reconocida como socialmente responsable, pero hoy pensamos que debemos de tenernos
a nosotros mismos retos de si ya sembramos un parámetro de X cantidad de arbolitos reforestando zonas del país, o si ya apoyamos a comunidades, o si ya hacemos alguna estrategia, hoy debemos de empezar a medirlo como una métrica de negocio para comprometernos a también mejorarlo. Y entonces, con este director de sostenibilidad estamos verdaderamente documentando y empezando a trazarnos estas metas y estos retos, porque nos tenemos que sumar a aportar, a tratar de disminuir la huella de carbono, y pues veremos iniciativas muy, muy divertidas y que nos motivan mucho. Me roba una sonrisa. ICSA Verde, vamos a ver pronto ICSA Verde, que es una transformación de mucho del equipo de maquinaria pesada que teníamos, que ya hemos estado haciendo por equipo más nuevo, invirtiendo para tener menos consumo de combustible, algunos vehículos utilitarios ya en formato híbrido o eléctrico, más enfocados en precisamente el medio ambiente. Pronto vamos a ver ICSA Energía, y también nos vamos a meter a participar en el desarrollo de la infraestructura de renovables. Yo creo que eso es creo que la premisa la estoy haciendo aquí. En breve vamos a hacer un lanzamiento más formal, ya de la filial subsidiaria de ICSA, enfocada en energías renovables y varias iniciativas más. Por ahí creo que es lo más nuevo y del horno que te puedo platicar. Increíble. Oye, no, pues esto ya es una super noticia, ¿no? Sí, Porque estamos tremendo. hablando que va muy de la mano con temas de inversión y sobre todo algo que es indispensable, energía eléctrica, agua, es algo que me parece tenemos que invertir, y si es energía renovable, de lujo. De lujo. Y el mismo Ping-pong. comentario, vamos al ping-pong de negocios, me quedo con este otro comentario que va vinculado, creación en el país, desarrollo en el país. Me encantan estas noticias que nos estás dando, Ramón. Muchas gracias. Y con ese cue te platico qué es el ping-pong de negocios. El ping-pong de negocios es una serie de preguntas que te vamos a hacer Salvador y un servidor, Ok. buscando que nos des lo primero que se te viene a la mente como respuesta. Ok. En el ping-pong de negocios, mi querido Ramón, un hobby o tu pasatiempo favorito. Me fascina el ciclismo en todos sus formatos. Órale, en todos sus formatos. Montaña, ruta. Ajá. Y bueno, de la mano con el ciclismo, amo el medio ambiente, las montañas, el hike. Subir una bonita montaña es algo que disfruto mucho, y creo que es de las cosas que más me emociona cuando tengo tiempo libre por hacer. Excelente. En el ping-pong de negocios, comida favorita. Carne asada, siempre. Como Y si buen es de norteño. Chihuahua, mejor. Por supuesto. Muy bien, ese es un gran guiño. Un día complicado en tu vida, ya sea profesional o personal. Un día retador. Casi todos. Ok. Uno en particular que recuerdes. Cuando pasan cosas que no imaginaste que podrían pasar, como que alguien te diga que llegó una pandemia como el COVID y que el mundo se está cayendo a pedazos. Creo que son de las cosas que más te marcan y te llenan de angustia, porque es absolutamente todo nuevo y desconocido. Y no puedes hacer absolutamente nada. Correcto. Salvo cuidarte. En el ping-pong de negocios, si tuviéramos que resumir a Ramón Casanova en una palabra, esa palabra es... Compromiso. Muy bien, mi querido Ramón. Esa no lo habían mencionado. Estuvo buena, estuvo muy bien. Sí, Ramón es un innovador, es una persona distinta, un pensador diferente. Híjole. Mi querido Ramón, Sí. muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Nunca lo Gracias, había visto gracias, tan Fernando. enamorado el buen Luis Octavio. Ramón, Como siempre, un qué gusto estar Bueno, con también ustedes. innovando hasta en levantarnos antes. Vamos a innovar completamente Bien. todos y vamos a inventarnos esta nueva despedida aquí entre empresarios, abrazados con nuestro querido Ramón Casanova. Salvador Garrido Márquez. Un placer, mi querido Luis Octavio. Bueno, pues queridas y queridos, nosotros los invitamos a vernos la próxima semana acá, el lunes, entre empresarios, para platicar con estos genios que hacen diferente al país y a otros países y al mundo. Chau, bye. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.